Buenas noches, nosotros somos estudiantes de Psicología de la Universidad Iberoamericana. Mi nombre es Gisbel Pérez y mi compañero John Orozco estamos encargados de exponerles un poco acerca de la actividad número 5 de la materia Escuelas Psicológicas Cognitivas, que lleva por título Alteraciones de la Cognición y la Conciencia. Muchas gracias. Para dar inicio vamos a darle definición a la temática el inconsciente cognitivo, que hace parte de la percepción o operación humana en cuanto a la percepción consciente de los objetos. Cabe mencionar que este término ha sido estudiado por la neuropsicología, muy importante para el tema de esos procesos mentales que nos permiten a nosotros la toma de decisiones, el comportamiento, sin que seamos conscientes de ellos en el momento exacto que propiciemos una conducta como tal. Cabe mencionar que el artículo Birkman en el 2010 hace como una exploración y una relación entre la mente y el cuerpo, y está relacionado con el inconsciente cognitivo. Esto significa que en nuestra percepción y cognición puede estar influenciada por la forma en que experimentamos y poseemos nuestro propio cuerpo. Además de eso, el capítulo de Martínez Parra, Viñuela y Duque en el 2002 hacen un estudio sobre las alteraciones del esquema corporal, y que menciona que estas representaciones mentales en nuestro cuerpo pueden llegar a afectar a nuestra percepción o nuestra cognición en general, y que esto puede estar afectando, haciendo como un impacto en cuanto a nuestra cognición en general. Y por otro lado, Allegri en el 2002 habla sobre las negligencias, las atenciones, la atención y la negligencia, y explica que la negligencia es un proceso cognitivo que a veces puede operar de manera consciente. En algunos casos, la negligencia atencional de una persona puede ser consciente de que hay partes de su cuerpo en su campo visual que no ilustra la suficiente percepción, y por eso lo ignora completamente. Y finalmente, el trabajo de Froufet en el 2002, titulado Inconsciente cognitivo, la mente oculta, proporciona una visión general del concepto del inconsciente cognitivo y cómo opera en la mente humana. Y finalmente, el trabajo de Froufet en el 2002 demuestra que el inconsciente cognitivo es un conjunto de estas referencias que muestran al inconsciente como aquellos procesos mentales que operan sin nuestra conciencia consciente, y está relacionado con la percepción del cuerpo y la atención en otros aspectos de la cognición. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es un trastorno neuropsicológico en el cual una persona experimenta dificultades para prestar atención o percibir información en una parte específica de su campo visual debido a una lesión cerebral. Existen varios tipos de negligencia atencional y la comprensión de estos tipos es esencial para entender mejor esta condición. A continuación, se describe la negligencia atencional y sus tipos basándose en las referencias proporcionadas. La negligencia atencional, también conocida como heminegligencia o heminatención, es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para prestar atención o procesar información en un lado del espacio visual, generalmente asociado con daños cerebrales en el hemisferio derecho del cerebro. Esto lo dice Allegri del 2000. Esto significa que una persona con negligencia atencional puede no ser consciente de los estímulos o eventos que ocurren en su campo visual, afectando a menudo en el lado izquierdo o derecho. Aquí vamos a ver los tipos de negligencia atencional. Tenemos en primer lugar la negligencia visual izquierda. En este tipo de negligencia, el individuo no presta atención adecuada a los estímulos visuales que se encuentran en el lado izquierdo de su campo visual, y como resultado puede pasar por alto objetos, personas o eventos ubicados en el lado izquierdo de su entorno. Esto lo explica Allegri en el año 2000. La negligencia visual derecha, en contraste, la negligencia visual derecha se manifiesta cuando una persona no presta suficiente atención de los estímulos visuales en el lado derecho de su campo visual. Esto significa que no son conscientes de lo que sucede al lado derecho de su entorno. También lo explica Allegri en el año 2000.
Estos tipos de negligencia atencional pueden variar en gravedad y la persona afectada puede experimentar dificultades para realizar tareas cotidianas, como leer un libro, dibujar, comer o vestirse. La negligencia atencional puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de una persona y requiere una evaluación y tratamiento adecuados, como se aborda en el artículo de Allegri en el año 2000 sobre atención y negligencia, bases neurológicas, evaluación y trastornos. En resumen, la negligencia atencional es un trastorno neuropsicológico en el que una persona tiene dificultades para prestar atención o percibir información en una parte específica de su campo visual debido a daños cerebrales. Los tipos principales son la negligencia visual izquierda y la negligencia visual derecha, y su comprensión es fundamental para abordar eficazmente esta condición. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? Se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades sin la consecuencia plena o intención consciente de la persona que está aprendiendo. Este proceso implica la absorción de información de manera subliminal o automática, a menudo a través de la exposición repetida, la asociación de estímulos y la práctica, según Frofe en el año 2000. La evidencia del aprendizaje inconsciente se deriva de estudios en psicología cognitiva y la neurociencia. Uno de los ejemplos más conocidos es el del condicionamiento clásico, un proceso en el cual un estímulo neutro se asocia inconscientemente con una respuesta. El famoso experimento de Pavlov con perros es un ejemplo clásico del condicionamiento clásico en el que los perros aprendieron a asociar el sonido de una campana con la llegada de la comida, lo que generó una respuesta de salivación automática ante el sonido de la campana. Además, la resonancia magnética funcional y otros métodos de neuroimagen han proporcionado evidencia de que el aprendizaje inconsciente involucra áreas cerebrales específicas asociadas con la memoria y el aprendizaje. Estos estudios han demostrado que la información puede ser adquirida y almacenada en el cerebro sin que la persona sea consciente de ello. Eso también lo dice Fraufe en el año 2000. En resumen, el aprendizaje inconsciente se refiere a la adquisición de conocimientos y habilidades de manera subliminal o automática, sin la conciencia plena de la persona que está aprendiendo. La evidencia a su favor proviene de estudios que demuestran que la información puede ser adquirida y utilizada sin la intención consciente y se ha explorado ampliamente en la psicología cognitiva y en la neurociencia. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia a su favor? Se refiere a la capacidad de recordar información o experiencias pasadas sin la conciencia consciente de la persona. En otras palabras, es la recuperación de recuerdos almacenados en la mente que no están accesibles de manera consciente en un momento dado. Esto implica que los recuerdos pueden estar presentes en la mente de una persona, pero no son accesibles de manera consciente en el momento. La memoria inconsciente puede estar relacionada con experiencias traumáticas, recuerdos reprimidos o información que ha sido almacenada en un nivel subconsciente, según Frofe en el año 2000. Evidencia de la memoria inconsciente. La evidencia de la memoria inconsciente proviene de varios campos de la psicología y la neurociencia. Por ejemplo, los estudios sobre la amnesia disociativa han demostrado que las personas pueden tener recuerdos de eventos traumáticos que no son accesibles conscientemente, pero que pueden influir en el comportamiento de las emociones de manera subliminal, según Freud en el año 2000. Además, la investigación en el campo de la psicología de la percepción ha revelado que la información almacenada en la memoria a largo plazo puede influir en la percepción y la toma de decisiones sin que la persona sea consciente de ello. Por ejemplo, los estudios de priming han demostrado que la exploración previa a ciertos estímulos puede influir en la percepción y el comportamiento posteriores, incluso si la persona no es consciente de esa influencia. Esto lo explica también Freud en el año 2000. En resumen, la memoria inconsciente se refiere a la capacidad de retener y recuperar recuerdos sin la conciencia consciente de la persona en un momento dado. La evidencia proviene de investigaciones en campos como la psicología clínica, la percepción y la memoria que han demostrado que los recuerdos
pueden influir en el comportamiento de la percepción sin ser conscientes de ellos. A continuación vamos a nombrar posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención. La disociación uno sería el síndrome de la heminegligencia visual y la negligencia atencional. Una posible disociación se encuentra en el síndrome neuropsicológico que involucra tanto la heminegligencia visual como la negligencia atencional. La heminegligencia visual se refiere a la falta de conciencia o atención hacia uno de los lados del espacio visual, generalmente asociado con daño cerebral en el hemisferio derecho, según Allegri en el año 2000. Por otro lado, la negligencia atencional implica dificultad para prestar atención a estímulos en un lado específico del campo visual, ya sea izquierdo o derecho, según Allegri en el año 2000. En esta disociación, una persona puede ser consciente de la presencia de objetos o estímulos en su campo visual, pero puede no ser capaz de prestar atención a ellos debido a la negligencia atencional que tiene, lo que resulta en una percepción incompleta del entorno. En esta segunda parte hablaremos del síndrome de Capgras y el síndrome de Cotard. Otra posible disociación se encuentra en el síndrome neurológicos conocidos como el síndrome de Capgras y síndrome de Cotard. El síndrome de Capgras se caracteriza por la creencia del paciente de que un ser querido ha sido reemplazado por un impostor idéntico en apariencia, mientras que el síndrome de Cotard implica la creencia del paciente de que está o muerto o no existe. Ambos síndromes involucran una disociación entre la percepción visual y la creencia, ya que la persona puede reconocer visualmente a las personas, pero no acepta que son quienes dicen ser o pueden tener una percepción distorsionada de sí mismos en el caso del síndrome de Cotard. Espero que les haya gustado este video y hasta una próxima.